Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que martes a martes se han estado uniendo a este podcast para escucharlo. Muchísimas gracias. El día de hoy es nuestro episodio número 5 de Lo Viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, y tenemos como invitado al pastor Rafael Valleza de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, de la iglesia Palabra de la Cruz. Pastor Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Dios te bendiga. No, hombre, muchas gracias a usted, pastor. Sé que, pues aunque según esto, ¿verdad? Estamos en cuarentena, estamos aisladitos. Yo sé que ustedes como pastor tienen como quiera una agenda muy apretada, pero muchísimas gracias por darse el tiempo, por darse el espacio y por estar el día de hoy con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias, pastor. Eh, Vamos a dar inicio, pastor, y yo quisiera empezar preguntándole cómo está pasando Palabra de la Cruz este aislamiento, este confinamiento que tenemos. La verdad, pues como lo hemos visto, ¿verdad? Con muchos otros pastores, ¿verdad? Es un suceso que muchos de nosotros no estábamos preparados al inicio, pero que tenemos que adaptarnos y buscar la manera de seguirnos en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo esta fe y que esta cuarentena sea transformarla en bendición en lugar de que sea algo, ¿verdad? Que nos perjudique en nuestra vida espiritual. Así es, pastor. Bueno, nosotros que estamos aquí, que el pastor Rafael y una servidora coincidimos en estar en la misma ciudad, aquí en Matamoros, en los últimos días ha sido como que un colapso de esta pandemia a nivel en general, porque al menos aquí en nuestra ciudad nos han estado cerrando fines de semana lo que son tiendas comerciales, mm, autoservicios, tiendas como Oxxo, 7-Eleven, tiendas como Soriana. Entonces, hemos estado viendo mucho aquí en las noticias, pastor, que realmente, o sea, está empezando a haber un colapso de gente en los hospitales, y yo creo que en verdad la gente está asustada. Entonces, a mí me gustaría que en ese tiempo pudiéramos, o mejor dicho, pudiera usted como pastor compartir a las personas una palabra de aliento, de fe, que aunque todo ahorita parece oscuro, en verdad hay una luz que sigue siendo Jesucristo. Así es, y es que en realidad, ¿verdad? Como todo esto nos ha estado afectando a nivel mundial, ¿verdad? No hay ciudad, no hay país que se esté librando de este acontecimiento, pero a pesar de todo esto, tenemos que guardar nuestra esperanza en el Señor. También, bueno, primero que nada, yo creo que debemos de actuar con sabiduría, tenemos que actuar con prudencia, seguir, claro, las recomendaciones, ¿verdad? De los profesionales, del gobierno, pero también tener mucha fe, porque el Amén. estar en nuestra casa, y yo creo que todos estamos acostumbrados a ir al trabajo, a la escuela, a visitarnos, a la familia, y de pronto tenemos que estar encerrados. Y esto muchas veces produce ansiedad, produce depresión, y vemos las noticias, nos bombardean con notas, ¿verdad?, que parecen desalentadoras, vemos cómo muchos han entrado en crisis, pero nosotros tenemos que aprovechar, y para mí, en lo personal, lo mejor de todo esto es que podemos tener más comunión con Dios. Antes de todo Así esto, es. ¿verdad? Antes de todo esto, por el trabajo, por la iglesia, yo tenía una agenda bastante ocupada y me decía, ojalá hubiera un momento de respiro para poder estar aún más en comunión con Dios. Y yo creo que lo deseamos tanto que está sucediendo, no, claro que no, ¿verdad? Pero el Señor, a través de esto, ¿verdad? Nos da un tiempo para estar con Él. Nosotros decidimos si entramos en esta ansiedad, si nos dejamos llevar por la ansiedad, por la depresión, o entramos en comunión con nuestro Dios. Yo, en lo personal, al principio, sí tenía un poco de ansiedad. Estaba en mi trabajo y llega un correo del corporativo, ¿verdad? Que iba a venir una gran crisis a nivel mundial, y venía un poco la preocupación a mi vida, pero llegaba yo a mi casa y me encerraba y comenzaba a descansar en Dios, comenzaba a hablar con Dios, comenzaba a decirle de una manera clara al Señor cuál era mi preocupación,
qué era lo que yo estaba sintiendo. Le decía, Señor, ¿verdad? Tengo miedo como humano quedarme sin trabajo o que la claro. enfermedad llegue a mi familia, pero conforme yo hablaba con el Señor iba añadiendo paz. Conforme yo le confesaba al Señor cuáles eran mis temores, cuáles eran mis dudas, cuál era mi ansiedad, el Señor iba añadiendo paz y realmente lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Dice, mi presencia irá contigo y les daré descanso. Y eso yo creo que es Amén. lo que nos hace descansar a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos comunión con Dios, Él nos llena con su presencia y sentimos descanso en medio de este pesar que viene sobre el mundo. Pastor, algo que comentaba, que 2 puntos que ahorita usted mencionaba muy ciertos. Hablaba sobre la tasa de suicidios que se nos aumentó a nivel país con esto de la pandemia. O sea, a lo mejor muchas personas como usted, ¿verdad?, que nos compartía, deseaban este momento, deseaban el tener un tiempo de aislamiento para poder descansar, reposar, pero sabemos que no todas las personas tienen la fuerza, tienen el carácter para realmente encerrarse, porque sabemos que hay personas que aún cuando no teníamos estos tiempos, batallaban con la cuestión que usted mencionaba, depresión, ansiedad, y eso hizo que los casos de suicidio se elevaran. Me da mucho gusto que usted como pastor nos abra un poquito de su corazón y nos haya confesado que usted también sentía ansiedad, porque a veces pensamos como iglesia o como personas que creemos en Dios, pensamos que eso es algo no apto para pastores, ¿no? Y ahorita que usted lo decía, o sea, entendemos que ustedes no son robots, o sea, que son humanos, que también pasan temores, Así es. pasan miedos, pasan ansiedades, y eso de alguna manera, o sea, nos hace como que no los veamos tan elevados, ¿no? Que realmente haya un acceso. Así es. Y fíjate que yo encontraba un poco o me identificaba un poco con la oración de Jesús cuando iba a la cruz. Antes de ir a la cruz, nos dice en Marcos que se reúne con sus discípulos, pero solamente toma 3 de ellos y comienza a decirles, mi alma está triste hasta la muerte, quédense conmigo y Wow, velen. Entonces, amén. el Señor Jesús, cuando dice esto, ¿verdad? De mi alma está triste hasta la muerte, no se refería a la muerte que iba a tener en la cruz del Calvario por nosotros, sino se refería en ese momento a que su alma estaba tan triste como si él ya quisiera no tener vida. Porque siendo el maestro 100% Dios, pero también 100% humano, él también Claro, sentía tristeza, depresión. ¿Y qué es lo que hace él? Llama a sus 3 discípulos más cercanos y comienza a hablar con ellos y les comienza a decir, miren, estoy muy triste, acompáñense, acompáñenme, quédense conmigo. Y esto como cristianos, a pesar de todo este problema que estamos pasando, tenemos que sacar ventaja de la tecnología. Podemos tener la comunicación con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros pastores, con nuestros líderes y hablar con ellos, claro, como te digo, primeramente con Dios, pero también estar unidos unos con otros y gracias a Dios, ¿verdad? Que la gran mayoría de las personas tenemos la tecnología para comunicarnos, para estar al pendiente. Como tú me preguntabas, ¿verdad? ¿Cómo pasaba la palabra de la cruz este momento? ¿Verdad? Pues hemos estado en constante comunicación, viendo unos por otros para ver qué es lo que pasa, para ver si necesitan algo. Ha habido momentos en el que alguien me dice, ¿sabes qué, pastor? Ahorita no tengo, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? He batallado porque mi trabajo era ambulante, mi trabajo era informal. Pues bueno, ahí como iglesia, ¿verdad? Nos apoyamos y así estamos al pendiente unos con otros para no dejar que este problema, ¿verdad? Acabe con nuestra fe y pues que mucho menos, ¿verdad? Trate de arrebatarnos nuestra vida. amén. Pastor, bueno, yo le quiero compartir a usted y a las personas que nos están Así, viendo. Esta así es. semana es cierto lo que usted decía, a veces como hijos de Dios, aún Jesús sintió tristeza. Y esta semana me pasaba muy de cerca porque yo veía que la tasa de personas contagiadas y aún la tasa de personas que ya han sufrido los estragos tan fuertes de este virus,
personas que realmente la tasa de muertes ya se está elevando, y en verdad yo sentía y yo quiero pensar que todos en general, los que conocemos a Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a Él, nos duele aún cuando nosotros no estamos pasando, gracias a Dios, por este virus de nuestra familia, pero eso no nos hace ajenos. En realidad mi corazón se entristecía y yo decía, Señor, perdónanos, Señor, intercedo por esas personas que están en los hospitales, porque no queremos saber lo que se siente, pero lo que nos está diciendo las noticias, que son los síntomas, es algo demasiado feo, demasiado fuerte. Y yo creo que es el tiempo de que la iglesia, de que los pastores nos conectemos en oración y clamemos a Dios porque sane nuestra tierra, y más que nada está en nuestro corazón, porque dice que los pecados, todo está en nuestro corazón. Entonces, más que nada, esa sanidad. Así es, y es que el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando mandaba a sus discípulos, que les dio autoridad en Mateo 10, el Señor Jesús dice que cuando veía a la gente sentía compasión de ellos, ¿verdad? Porque veía ovejas que no tenían pastor. Entonces, una marca de nosotros como cristianos, ¿verdad? Es que tenemos que sentir esta compasión, esta misericordia, tenemos que sentir esta empatía, ¿verdad? Aún personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Sentir esa necesidad de orar por ellos, ¿verdad? Para que no pasen, o porque yo creo que es muy duro, ¿verdad? Y si estuviera en nuestras manos, ¿verdad? Que ya todo esto terminara, que todo esto acabara, que nadie tuviera que pasar por esta enfermedad. Y tenemos que estar orando, tenemos que estar orando realmente, unos por otros, por nuestra iglesia, ¿verdad? Por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por aquellos que tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Que no les es posible estar en cuarentena, pero tener que estar orando, tener que estar en constante intercesión unos por otros. No, yo no sé, pastor, no me atrevería a decir que Dios o el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia en general, pero a mí en lo personal, estos últimos días, o sea, Dios me habla un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aún conociendo de Él, aún congregándonos, no hemos hecho las cosas del todo bien. Aún dice la palabra que no hay justo ni uno. Entonces nosotros, no porque seamos cristianos, no porque seguimos a Dios, sea, estamos exceptos de eso. Entonces, sí venía a mí un arrepentimiento. Un arrepentimiento, ¿por qué? Porque dice la palabra que por causa del pecado viene la muerte. Entonces, si estamos en una temporada donde el espíritu de muerte se está moviendo demasiado fuerte, es porque en verdad estamos también en una temporada donde reina demasiado el pecado. Así es, y yo creo que a través de esta situación, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Como tú dices, nadie está exento, ¿verdad? Nadie está exento de pasar por esta enfermedad, y es momento de estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Como dice en Isaías, Amén. vengan a mí y estemos a cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues si al Señor, ¿verdad? En su infinita soberanía le place, ¿verdad? Llamarnos a su presencia, estar preparados, ¿verdad? Como tú dices, ahorita está el reino o el espíritu de la muerte operando fuertemente, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Para los que estamos en Cristo, que si aún partimos de esta tierra, pero vamos a la vida eterna, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no tienen a Cristo aún, y que es necesario hoy más que nunca hablar de ese amor, de ese arrepentimiento, de esa oportunidad que hay de acercarnos a Él, ¿verdad? Para que la gente sepa, porque no solamente por esta enfermedad, yo creo que cada día estamos expuestos, ¿verdad? A partir de esta tierra, pero lo que nos hace sentir la confianza, ¿verdad? Es que si estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? No pereceremos, sino que viviremos eternamente con Él. Y yo creo que es un momento, ¿verdad? Muy oportuno, y siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy los corazones están dispuestos, están preparados, ¿verdad? Los corazones están sensibles. Antes de esto, la gente tenía una vida tan rápida, tan apurada, que no tenían tiempo de voltear hacia Dios. Pero ahora con todo esto, ¿verdad? Como dice la canción de Redimido 6040, el Señor puso el mundo en pausa. El Señor puso el mundo en pausa, y el Señor sensibiliza los corazones. ¿Por qué? Porque vemos en la televisión que ni los ricos, ni los famosos, ni nadie está a salvo. Entonces yo creo que es un momento en el que la gente, ¿verdad?, puede comprender de una manera más real
que solamente la mano de Dios nos sostiene. Y Amén, como tú dices, amén. ¿verdad? Pues es un tiempo, ¿verdad? Para hablar de este amor, de este arrepentimiento, de que el Señor nos espera, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Claro, yo creo que aún cuando el tiempo sigue siendo difícil, eh, yo creo que aún hay suficiente gracia, suficiente oportunidad de venir al Señor y decir, ok, Señor, tal vez todos estos años he hecho mi vida como me ha placido, pero ya entendimos que tú eres el dueño totalmente de todo. Nos queda claro en esta temporada que lo que creíamos que nos pertenecía o que era de nosotros, yo creo que en la temporada de pandemia nos quedó claro que no es nada de nosotros, absolutamente nada, y Dios dijo, ok, a veces decíamos, no, el Señor es dueño de todo, pero como que nada más era de decirlo, ¿no? Y ahorita que estamos en estos tiempos, yo creo que nos ha quedado más que claro que es real, o sea, en Dios depende todas las cosas. Así es, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamaba la atención ahorita que mencionabas, ¿verdad? Donde dice en Romanos, donde reinó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Amén. Así es, y entonces yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Como tú dices, antes invitábamos la gente a la iglesia, oye, acompáñame a la iglesia, oye, vamos el domingo a la iglesia, y la gente decía, no puedo, ¿verdad? Tengo una fiesta, no puedo, hay una reunión, no puedo, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, y ahorita pues no tenemos los templos abiertos, pero sí la gente tiene ahora más oportunidad, así como tú y yo estamos hablando, ¿verdad? A través de el internet, ¿verdad? La gente también tenemos oportunidad para hablarles más de Dios, ¿verdad? Donde sobreabundó el pecado, ¿verdad? Bueno, pues sobreabundó más la gracia aún, ¿verdad? Y yo creo que por eso el Señor está dando este tiempo, ¿verdad? Para que la gente se acerque más a Él, como tú decías, entender que no somos dueños de nada, entender que no somos dueños ni de nuestra propia vida, ¿verdad? Que todo esto que estamos aquí, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios y esto nos hace entender que cada día tenemos que dar gracias en la Amén. escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, cuando todo está bien o cuando nos sentimos un poco mal, pero tenemos que dar gracias porque si estamos aquí a pesar de todo esto es porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Amén, definitivamente. Y yo creo que en este tiempo no hay nada que Dios no me ha enseñado nada. Y no nada más otra cosa. Yo lo he vivido muy de cerca, donde Dios nos está constantemente enseñando y llevando a entender cosas que a veces ya las sabíamos, pero que no las practicábamos, ¿no? Algo que les quiero compartir muy breve, que esta semana a mí me pasó, y algo muy simple donde Dios me pudo dar una lección o un aprendizaje, fue que mi sobrinito, el hijo de mi hermano, yo lo quiero mucho y siempre hablo con él, pero me pasaba que cuando yo hablaba con él nada más quería hablar conmigo bien rápido. La única manera donde él se quedaba hablando conmigo más tiempo era que él quisiera algo y que me dijera, tía, ¿me puedes comprar eso? Y esta semana me pasó que yo quería hablar con él y me lo pasaron y me dijo dos, tres cosas. Me dijo, bueno, tía, luego hablamos. Entonces dije yo, no, espérate. O sea, por favor, ¿quieres algo? Si tienes tiempo para hablar conmigo, yo quiero hablar contigo, ¿no? Entonces, le recordé unos amiguitos que siempre van a la casa y que siempre platiqué con él. Entonces yo me molesté y le dije, ¿sabes qué? Pásame a tu abuelita, ya no voy a hablar contigo. Y me dijo, no, tía, no. Le dije, no, pásamela. Pasó y, como a los 10 15 minutos que yo colgué, me marca mi mamá y me dice, oye, quiero hablar contigo. Mi sobrino quería hablar conmigo. Me dice, es que no ha parado de llorar desde que tú le dijiste que ya no querías hablar con él. Entonces me lo pasa y me dice, el tía, te quiero pedir una disculpa, discúlpame, y estaba llorando. Entonces, pues obviamente lo disculpé, ¿no? ¿Qué me enseña de todo esto el Señor? Que a veces somos así, Pastor Rafael, porque a veces si nosotros queremos un beneficio de Dios, nos tomamos el tiempo del mundo. Pero cuando Sí. no queremos nada y Dios solamente quiere hablar con nosotros, a veces no tenemos tiempo, nada más queremos decirle una palabra y Dios en ese momento quiere entablar una relación con nosotros. Pero, ¿qué rescato de todo esto? Al final, mi sobrino tiene el corazón tan sensible de decir, tía, discúlpame. Y yo creo, y eso alegró mi corazón porque dije, ok, es un niño de 6 7 años y tiene la noción
Entonces yo creo que ese es el corazón que Dios nos pide. Su palabra dice que debiésemos ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños tal vez hacen algo mal, pero tienen el corazón tan dispuesto de que no pasa nada y vas y pides una disculpa. Sí, así es, ¿verdad? Y como tú lo dices, lo mencionas, ¿verdad? Antes no se daba uno el tiempo para tener esa comunión con el Padre y ahorita, ¿verdad? Reconocemos que una comunión con Él, ¿verdad? Nos beneficia tanto y ahorita que tenemos tanto, ¿verdad? Tiempo disponible en la mayoría de los casos, ¿verdad? Podemos disfrutar de su presencia. Como dices tú, tener un corazón como niños, ¿verdad? De tener esta sensibilidad de acercarnos a Él, ¿verdad? Y pedirle una disculpa, Señor, ¿verdad? No me estaba dando el tiempo o no daba el enfoque correcto a mis oraciones, ¿verdad? Pero en todo esto yo creo que estamos, pues, en medio de todo este problema, encontramos estos Claro. beneficios y esto, ¿verdad? Nos bendice en gran manera, pero como dices tú, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer el mal enfoque que teníamos y ahora redireccionarlo de una manera correcta. Así es, claro. Sé que para muchas personas este tiempo es muy difícil porque conozco personas muy cercanas a mí que han tenido pérdidas humanas y tal vez yo no quiero decir que todos necesitamos pasar por este proceso, pero yo creo que aún sigue siendo un tiempo bueno donde Dios dice, aquí estoy, y la gente que no lo conoce, que está enfocado en que todo lo puede hacer la ciencia médica, el doctor, no digo que no, pero hoy quisiera que invitáramos a esa gente a que su enfoque, su verdadero enfoque fuera el Señor Jesús. Siento que a veces dicen, ahí vienen los cristianos, ¿no? Como si viviéramos una vida religiosa, y sé que muchos no entienden esto hasta que lo vienen a experimentar, pero más que religión, yo creo que es amor y es agradecimiento por aquel que dio absolutamente toda su sangre en la cruz por nosotros. Entonces a mí me queda claro que si Jesús hizo eso, ¿qué no podría hacer en estos tiempos donde muchos están necesitados de un milagro? Yo te quiero contar así rápidamente una situación que viví justamente la primera semana que hubo un infectado en Matamoros. Yo recuerdo que ese fin de semana habían mencionado que alguien se había infectado, que ya estaba en el hospital Pumarejo, y al siguiente lunes me habla un hermano de la iglesia y me dice, pastor, necesito que vengas aquí al hospital a orar por una persona que está desahuciada. Y con un poco, pues, sí, de ponerme pensativo, ¿verdad? De iré, no iré, ¿verdad? Está todo esto. Y dije yo, no, ¿verdad? El Señor, así como obró antes en su tiempo, sigue obrando hoy. Entonces me dirigí al hospital, me dan un cubrebocas, guantes, ni siquiera sabía cómo ponérmelos correctamente, ¿verdad? Porque era la primera semana que esto pasaba, fue en marzo, si no me Estábamos equivoco. aprendiendo apenas. Estábamos aprendiendo, poniéndome el cubrebocas al revés y todo, pero ya, me corrige, me lo pongo bien y voy con esta persona, ¿verdad? Hasta a donde estaba en la camilla, me dice la familiar de la persona, ¿verdad? Mi hermano está desahuciado. Él dicen que ya se va a morir, ¿verdad? Dicen que ya no hay oportunidad, ya nada más le están atendiendo para que no sienta dolor. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con este hombre que apenas podía hablar y le pregunto, ¿verdad? Que cómo estaba y él me dice, muy mal. Dice, le mandé llamar para que usted me ayudara a reconciliarme con Dios por si me muero, ¿verdad? Poderme irme con él. Y digo, claro que sí, ¿verdad? Porque el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, pero yo le vengo a decir que no solamente venimos a administrarle salvación, sino que también creo yo que el Señor hoy sigue obrando y que si usted tiene fe, se va a parar de esa cama. Y yo le preguntaba, ¿usted tiene fe que el Señor lo puede sanar? Y dice, claro que sí tengo fe, pero ya me dijeron, ¿verdad? Que estoy desahuciado. Le digo, usted tenga fe, ¿verdad? Claro que estamos atendidos por los médicos, ¿verdad? Y les agradecemos y los honramos, ¿verdad? Por toda la labor, pero antes que nada tenemos un Dios que puede sanar. Y oraba por esta Amén. persona y yo le decía, y confesamos que usted se va a poner de pie
y va a testificar la sanidad divina que Dios le está dando. Y cuando comencé a orar por él, yo sentí la presencia de Dios realmente ahí, sentí como Dios estaba obrando, terminamos de orar, me despido de él, de su familiar, salgo, me despido del hermano que me llevó y pasaron como 2 o 3 semanas, ya estábamos en cuarentena, perdí comunicación con el hermano que me había llevado y cuando lo vuelvo a ver, le pregunto, oiga hermano, ¿y cómo siguió su amigo, verdad? Por el que oramos aquel día. Me dice, mira, pastor, ya ni siquiera te había dicho, oraste por él el lunes, el martes se recuperó, el miércoles lo dan de alta, el jueves está en su casa y el viernes agarró su camioneta y se fue para su tierra natal. Le digo, Wow. y yo me quedo, ¿verdad? Realmente impresionado porque ese hombre que un lunes iba a morir, el viernes estaba manejando su tierra. Y, y, Wow. yo, me, y yo me quedo, o sea, realmente el mismo Dios que obraba en los tiempos bíblicos es el mismo Dios con el mismo poder. Dice la Biblia, aquel poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está obrando en nosotros. En Amén. nosotros, en ti, en mí, en todos aquellos que creen que han entregado su vida a Jesucristo. Y yo por eso animaría a la gente, ¿verdad? Que tal vez pasa por ese temor, por esta incertidumbre, que si tienen fe, claro, esto no nos quita, ¿verdad?, de confiar en nuestros médicos, pero antes que todo esto, si tenemos fe, tenemos la confianza de que hay un Dios que es capaz de levantarnos de cualquier enfermedad. Y en estos momentos donde reina tanto la crisis, esta crisis nos puede hacer o nos puede orillar a un punto en el que solamente podemos recurrir a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Amén. Porque cuando todo está bien, tengo dinero, tengo un seguro médico, tengo amigos que me ayudan, pero cuando no hay nada, ahí estamos orillados a creer 100% en Dios y cuando estamos en esa posición, que solamente confiamos en Dios, el Señor obra de una manera increíble, ¿verdad? Cosas que nunca antes habíamos visto, cosas que en la comodidad no nos permitía ver. Ahora, en medio de esta crisis, el Señor se puede glorificar. Amén. Y yo creo que muchas de las veces intencionalmente el Señor nos lleva a esos límites donde no hay nada y donde nosotros y a las personas que se van a dar cuenta de nuestro testimonio les quede claro que solamente fue Dios. Porque a veces lo que usted comentaba, pastor, cuando hay finanzas, cuando hay un montón de cosas, le atribuimos muchas veces las buenas cosas que Dios nos da a ese tipo de situaciones, ¿no? Y a veces Dios nos lleva a ese límite para que realmente confirmemos que es Él obrando a nuestro favor. Así es, por eso muchos personajes bíblicos, Moisés, Elías, el mismo Señor Jesús, van al desierto donde no hay nada. ¿Qué es lo que pasó con Gedeón y el pueblo de Israel? El Señor les dice, ¿verdad?, que se regresen, primero los que tenían miedo, luego los que no estaban preparados. ¿Por qué? No sea que se glorifiquen por su mucha fuerza, por sus muchas armas. Y el Señor decía, hay que quitar todo para que la honra, ¿verdad?, sea solamente para Él. Amén, amén. Pastor, para finalizar, ya con esta charla, yo hace un rato estaba leyendo una palabra y yo quisiera que tanto usted como una servidora se la pudiéramos dejar a todas las personas que nos están escuchando, que están pasando por esta situación. Y era Josué 1, capítulo 9. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que es una palabra demasiado precisa para estos tiempos, porque se nos ha olvidado que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes, pero que detrás de eso siempre va a estar Dios. Yo lo miro de esta manera, con su mano se sosteniéndonos. Sí, así es, ¿verdad? Como dice, esfuérzate, ¿verdad? Poner de nuestra parte, poner todas estas recomendaciones que el gobierno, que la Secretaría de Salud nos ha dado, ¿verdad? Nuestra parte, esforzarnos humanamente, ser valientes, ¿verdad? Tener la confianza, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Reconociendo que el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Como te comento, no todos tienen la oportunidad de quedarse en casa, algunos por verdadera necesidad,
tienen que salir, pues bueno, ir a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos encontremos con esta confianza, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros. Sí esforzarnos, sí poner de nuestra parte, sí ser prudentes, ser inteligentes, ¿verdad? Seguir las recomendaciones, ser muy valientes, tener mucha fe en Dios y también acordarnos que Él es quien nos sostiene. Pastor, pues muchas gracias por impartirnos de su fe, de su amor, por dar este tiempo, porque yo sé que hay alguna persona, si no es que más de una, que realmente está necesitada de esta palabra, y yo le agradezco que se haya tomado este tiempo. Muchas gracias. ¿Algo que quieran echar para finalizar? Pues yo creo que estar gozosos a pesar de todo, dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, y añade el apóstol Pablo, y otra vez les digo, estad siempre, ¿verdad? Gozosos, ¿verdad? Regocijados en el Señor siempre, ¿verdad? Porque a pesar de todo esto, encontrar en la comunión con Dios ese gozo que nos va a ayudar a ponernos en pie, que cuando todo esto termine y esperemos sea pronto, ¿verdad? Salir de esto con un gozo, llenos de fe, esperando, ¿verdad? Poder otra vez reunirnos unos con otros, ¿verdad? Cuando ya sea posible, y que nuestra comunión con Dios, que nuestra vida espiritual sea fortalecida, ¿verdad? Por eso hay que buscar a Dios en oración, ¿verdad? Tener este tiempo, ¿verdad? Que no podemos salir a ningún lado, invertirlo en el Señor para que Él nos llene de un gozo que el mundo no nos puede quitar, que la enfermedad no nos puede quitar y que la crisis no nos puede quitar. Amén. Pastor, pues muchas gracias. Un saludo, un abrazo virtual a toda su iglesia, Palabra de la Cruz. Esto fue Lo Viejo ha Pasado, ha llegado ya lo nuevo, episodio 5, con nuestro invitado, el pastor Rafael Valleza, y una servidora, Mayra Hernández. Muchas gracias. Dios te bendiga.